¿Quiénes eran los hebreos y por qué su historia es tan central en la Biblia? Desde las vidas de figuras icónicas como Abraham y Moisés hasta su notable viaje como pueblo de fe, los hebreos nos ofrecen ideas increíbles sobre la resiliencia, el propósito divino y la confianza duradera en Dios. Hoy exploraremos 5 cosas esenciales que necesitas saber sobre los hebreos, su origen, su pacto con Dios y las lecciones que su historia tiene para nosotros. Únase a nosotros mientras nos sumergimos en la historia de un pueblo cuyo legado continúa dando forma a la vida espiritual en todo el mundo. La historia de los hebreos comienza con un momento singular y transformador en la vida de Abraham, un hombre cuya fe se convertiría en el fundamento de un pueblo. En el libro del Génesis, Dios llama a Abraham, entonces conocido como Abram, a abandonar su tierra natal de Ur y emprender un viaje hacia una tierra desconocida, con solo la promesa de Dios como guía. Este llamado es uno de los eventos más importantes de la Biblia y marca el comienzo de la identidad hebrea. Dios le promete a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, Génesis 12, 2-3. Con estas palabras, Dios establece un pacto con Abraham, apartándolo como padre de un pueblo elegido que más tarde sería conocido como los hebreos. Este pacto con Abraham es fundamental para la identidad de los hebreos, define su relación con Dios y los marca como un pueblo apartado. La promesa incluye 3 elementos clave: tierra, descendencia y bendición. Dios promete a Abraham que sus descendientes algún día heredarán una tierra específica, más tarde conocida como Canaán, que se convertiría en la patria del pueblo hebreo. Esta tierra, vista como un regalo de Dios, es fundamental para la comprensión de los hebreos de su relación con el Creador. Representa no solo un hogar físico sino también un lugar de importancia espiritual, donde son llamados a adorar y vivir según la voluntad de Dios. Además de la promesa de la tierra, Dios le asegura a Abraham que tendrá innumerables descendientes, a pesar de la vejez y la falta de hijos de él y su esposa Sara. Esta promesa de descendencia es un testimonio de la naturaleza milagrosa del pacto de Dios, ya que Abraham debe confiar en que Dios cumplirá esta promesa contra todo pronóstico. Sus descendientes llegarían a ser una gran nación y serían tan numerosos como las estrellas del cielo, Génesis 15:5. Este linaje no se trata solo de números, representa un legado de fe que llevaría la relación de pacto de Abraham con Dios a través de generaciones, moldeando la identidad y la misión del pueblo hebreo. El tercer aspecto de la promesa de Dios es la bendición. Dios declara que a través de Abraham serán benditos todos los pueblos de la tierra, Génesis 12:3, lo que indica que los hebreos deben ser una luz para otras naciones. Esta promesa sugiere un propósito que se extiende más allá de ellos mismos, están llamados a encarnar los valores de Dios y servir como testigos ante el mundo. Por lo tanto, el viaje del pueblo hebreo no se trata solo de recibir bendiciones sino también de convertirse en una bendición para los demás. Su relación con Dios tiene como objetivo reflejar su amor, justicia y fidelidad, demostrando su carácter a las naciones circundantes. El término hebreo se utiliza por primera vez para describir a los descendientes de Abraham, destacando su identidad única como pueblo elegido por Dios. En un sentido más amplio, se cree que la palabra hebreo se deriva de la palabra ibrí, que significa el que cruza. Este término podría simbolizar el viaje de Abraham para cruzar desde su tierra natal a la tierra prometida por Dios. Este acto de cruzar representa más que un viaje físico, es un acto de fe, una transformación de una forma de vida a otra. La obediencia y la voluntad de Abraham de dar un paso hacia lo desconocido lo señalan como el primero de una línea de personas fieles que llegarían a ser conocidas como los hebreos. El pacto con Abraham marca el comienzo de una relación única entre Dios y los hebreos. A diferencia de otros pueblos antiguos, la identidad de los hebreos no está definida por la geografía, la riqueza o el poder, sino por el llamado especial de Dios. Están llamados a encarnar la fe, la resiliencia y la obediencia, siendo un testimonio de lo que significa caminar en una relación de pacto con el Creador. Este pacto es un vínculo que se renovaría a través de generaciones, desde Isaac hasta Jacob y, finalmente, hasta las 12 tribus de Israel. Es este pacto el que arraiga a los hebreos en un propósito espiritual,
que los distingue como un pueblo con la misión de servir, obedecer y revelar el carácter de Dios al mundo. La respuesta de Abraham al llamado de Dios es de confianza y obediencia inquebrantables. Cuando Dios le ordena que se vaya, Abraham no duda. Deja atrás su hogar, su familia y su entorno familiar, y viaja a una tierra que nunca ha visto, guiado únicamente por la promesa de Dios. Este acto de fe establece un estándar para el pueblo hebreo, quien continuaría confiando en la fe en las promesas de Dios incluso en tiempos de adversidad, exilio y dificultades. La voluntad de Abraham de confiar y obedecer a Dios sin conocer todos los detalles ejemplifica el tipo de fe que llegaría a definir al pueblo hebreo a lo largo de su historia. El origen de los hebreos, entonces, no es simplemente un comienzo histórico sino el comienzo de una relación que moldearía su destino. Es un viaje caracterizado por la fe en las promesas de Dios, un compromiso de obediencia y la voluntad de ser apartados. La historia del pueblo hebreo comienza con el acto de fe de Abraham y se define por un pacto que promete no solo bendiciones sino también responsabilidades. Están llamados a ser un pueblo que refleje el carácter de Dios, defienda sus mandamientos y sirva como testigo de su poder y amor. Este llamado es tanto un privilegio como una responsabilidad, ya que son elegidos para representar los valores de Dios en un mundo que a menudo sigue otros caminos. En esencia, la historia del origen de los hebreos es una historia de selección, propósito y fe divina. Los establece como un pueblo que no solo es receptor de las promesas de Dios, sino también partícipe de su plan para el mundo. A través de Abraham, los hebreos heredan un legado de resiliencia, devoción y confianza inquebrantable en Dios. Este legado forma la base de su identidad y misión, preparando el escenario para el extraordinario viaje que se desarrollaría a lo largo de generaciones. Uno de los aspectos más significativos y definitorios de la identidad de los hebreos es su relación de pacto con Dios, un vínculo sagrado que los distingue y los une a un propósito divino. Este pacto, primero establecido con Abraham y luego reafirmado a través de Moisés en el monte Sinaí, sirve como fundamento de su existencia como pueblo y da forma a su destino colectivo. El pacto no es simplemente un acuerdo legal o un conjunto de reglas, es un compromiso profundamente relacional en el que Dios promete ser su Dios, protector y guía. A cambio, los hebreos están llamados a vivir como su pueblo elegido, siguiendo sus mandamientos, defendiendo sus leyes y representando su santidad en un mundo de creencias variadas. El viaje del pacto comienza con Abraham, quien recibe la promesa de Dios de tierra, descendencia y bendición. Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti, Génesis 17:7. Este pacto inicial con Abraham es una promesa de la fidelidad duradera de Dios, un vínculo que se extendería a sus descendientes y los distinguiría como un pueblo único con una misión divina. A través de Abraham, los hebreos heredan un legado que se basa en la fe, la obediencia y la confianza en las promesas de Dios, formando la base de su relación con el Creador. Este pacto no es solo una promesa de bendición sino también un llamado a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. Los descendientes de Abraham no solo son elegidos para recibir el favor de Dios, están llamados a ser un pueblo a través del cual se dará a conocer la presencia y la justicia de Dios. Este pacto, por lo tanto, es una invitación a encarnar la santidad, la justicia y la compasión de Dios, estableciendo un alto estándar moral y ético que se espera que los hebreos mantengan. El pacto alcanza una nueva profundidad cuando es reafirmado en el monte Sinaí, bajo el liderazgo de Moisés. Después de que los hebreos son liberados de la esclavitud en Egipto, un dramático acto de intervención divina que muestra el poder y el compromiso de Dios con su pueblo, llegan al Sinaí. Allí, Dios formaliza su relación con los hebreos dándoles los 10 mandamientos, que sirven como principios centrales de su marco moral y ético. Estos mandamientos son más que reglas, son una guía para vivir en armonía con Dios, entre nosotros y con la creación. A través de ellos, los hebreos son llamados a una vida de integridad, justicia y compasión. El pacto en el Sinaí enfatiza que el compromiso de los hebreos con Dios requiere que vivan según sus caminos.
En Éxodo 19, 5-6, Dios declara, y si me obedecéis plenamente y guardáis mi pacto, entre todas las naciones seréis mi tesoro más preciado. Aunque toda la tierra sea mía, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este pasaje revela el corazón del pacto. Dios no solo quiere seguidores, Él quiere un pueblo que encarne sus valores y sirva como modelo de fidelidad y santidad. Los hebreos son elegidos no solo para recibir las bendiciones de Dios sino para ser una luz para las naciones, demostrando lo que significa vivir en una relación con el Creador. El pacto del Sinaí es fundamental para la identidad de los hebreos, ya que da forma a su comunidad, sus prácticas de adoración y su forma de vida. Los mandamientos dados en el Sinaí forman un código de ética sin paralelo en el mundo antiguo, que llama a los hebreos a un estándar más alto de justicia, misericordia y fidelidad. Este marco ético tiene sus raíces en su relación con Dios, recordándoles que su comportamiento refleja su compromiso con Él. Los mandamientos abordan tanto su relación con Dios, como honrar el sábado y no adorar a otros dioses, como sus relaciones entre sí, prohibir el asesinato, el robo y la deshonestidad. Juntas, estas leyes crean una comunidad unida por principios de amor, respeto y responsabilidad. A lo largo de su viaje desde Egipto, a través del desierto y, finalmente, hacia la tierra prometida, el pacto sigue siendo una fuerza guía para los hebreos. En el desierto, la presencia de Dios está simbolizada por el Arca de la Alianza, que contiene las tablas de los 10 mandamientos. Esta representación física del pacto sirve como un recordatorio constante de las promesas y expectativas de Dios. El viaje de los hebreos está marcado tanto por momentos de fidelidad como por momentos de fracaso, pero el pacto perdura, lo que ilustra la paciencia y la firmeza de Dios. Incluso cuando los hebreos se desvían o luchan por estar a la altura de su llamado, Dios permanece fiel y ofrece perdón y guía. El pacto con Dios da forma a la comprensión que los hebreos tienen de sí mismos y de su propósito. No son una nación más, son un pueblo elegido para reflejar la santidad de Dios y defender sus normas de justicia y misericordia. El pacto los llama a un estándar más alto, recordándoles que sus acciones dan testimonio de su fe y que sus vidas están destinadas a servir de ejemplo al mundo. Su identidad está entrelazada con su misión de ser un reino de sacerdotes y una nación santa, sirviendo como puente entre Dios y la humanidad, encarnando su presencia y valores en la tierra. Además, el pacto enfatiza la confianza de los hebreos en la guía y protección de Dios. En sus deambulaciones y luchas, la alianza les asegura que Dios está con ellos, guiándolos tanto a través de las dificultades como de los triunfos. Proporciona una sensación de propósito y dirección, especialmente en tiempos de incertidumbre. Incluso cuando enfrentan desafíos u oposición, los hebreos encuentran fortaleza en su relación de pacto con Dios, confiando en que Él cumplirá sus promesas y los guiará hacia adelante. La relación de pacto entre Dios y los hebreos también revela un profundo nivel de compromiso mutuo. La promesa de Dios de ser su Dios no depende de su perfección, sino que se basa en su fidelidad inquebrantable. Asimismo, los hebreos están llamados a permanecer leales a Dios, a seguir sus mandamientos y a buscar perdón cuando flaquean. Esta relación no es transaccional, es profundamente relacional, construido sobre el amor, el compromiso y el deseo compartido de una vida justa y santa. El pacto es más que un aspecto definitorio de los hebreos, es el núcleo de su identidad y misión. Este vínculo sagrado, primero establecido con Abraham y luego solidificado con Moisés en el monte Sinaí, los llama a ser un pueblo apartado para Dios, a vivir según sus mandamientos y a servir como modelo de santidad y fidelidad en el mundo. El pacto proporciona un fundamento moral y ético que guía a los hebreos a través de generaciones, recordándoles las promesas y expectativas de Dios. A través del pacto, los hebreos están invitados a experimentar las bendiciones de una vida alineada con el propósito divino y a dar testimonio de la fidelidad y el amor de Dios por la humanidad. El Éxodo es uno de los acontecimientos más significativos y dramáticos de la historia de los hebreos, marcando un punto de inflexión que define su identidad y relación con Dios.
Es una historia de liberación, libertad e intervención divina, mientras Dios libera a los hebreos de la esclavitud de Egipto y los conduce hacia la tierra prometida. Este extraordinario viaje, dirigido por Moisés, se desarrolla con una serie de eventos milagrosos que demuestran el poder, la fidelidad y el compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. El Éxodo no solo establece a los hebreos como un pueblo redimido por Dios, sino que también se convierte en la historia fundamental a través de la cual se entienden a sí mismos como una comunidad elegida y sujeta al pacto. La opresión de los hebreos en Egipto comienza cuando surge un nuevo faraón, que no sabía de las contribuciones de José a Egipto y ve a la creciente población hebrea como una amenaza. Los somete a duros trabajos e intenta reducir su número, ordenando incluso la muerte de todos los niños varones hebreos. Este periodo de sufrimiento y esclavitud crea un profundo anhelo entre los hebreos de libertad y justicia. Sus gritos llegan a Dios, quien, en su compasión y compromiso de pacto, responde designando a Moisés para que los saque de Egipto. Moisés, elegido por Dios, se convierte en la figura central de la narrativa del Éxodo. Aunque inicialmente reacio, Moisés acepta su papel después de encontrarse con Dios en la zarza ardiente, donde Dios revela su nombre como Yo Soy, YHWH. Lo que significa su naturaleza eterna y autosostenible. Dios le ordena a Moisés enfrentarse a Faraón y exigir la liberación del pueblo hebreo. Sin embargo, el corazón de Faraón se endurece, lo que lleva a un enfrentamiento dramático en el que Dios envía 10 plagas sobre Egipto. Estas plagas, que van desde convertir el río Nilo en sangre hasta la muerte de los hijos primogénitos, muestran el poder de Dios sobre los dioses egipcios y subrayan su compromiso de liberar a su pueblo. La plaga final, la muerte de los primogénitos, se convierte en el catalizador de la liberación de los hebreos. Antes de que esta plaga golpee, Dios instruye a los hebreos a marcar los postes de sus puertas con la sangre de un cordero, para que el destructor pase sobre sus hogares, salvándolos del juicio que sobreviene a Egipto. Este acto de protección y obediencia se conmemora en la celebración anual de la Pascua, que se convierte en un ritual central en la vida hebrea. La Pascua sirve como recordatorio de la misericordia y liberación de Dios, una celebración de la libertad de la esclavitud y un símbolo de la protección y el amor duraderos de Dios. Este ritual seguiría teniendo un profundo significado para los hebreos, ya que encarna su liberación y su relación especial con Dios. Después de la devastadora plaga final, el faraón finalmente cede y permite que los hebreos se vayan. Emprenden su viaje hacia el desierto, guiados por Moisés y por la presencia de Dios, que aparece como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esta manifestación visible de la presencia de Dios tranquiliza a los hebreos, recordándoles que Dios está con ellos en cada paso del camino. Sin embargo, el faraón pronto cambia de opinión y los persigue con su ejército, lo que lleva a uno de los milagros más emblemáticos de la Biblia, la división del Mar Rojo. Mientras los hebreos se encuentran atrapados entre el avance del ejército egipcio y el mar, Dios le ordena a Moisés que extienda su mano sobre las aguas, y el mar se divide milagrosamente, permitiendo a los hebreos cruzar sobre tierra seca. Una vez que han cruzado a salvo, las aguas se cierran, envolviendo al ejército de Faraón y asegurando la libertad de los hebreos. El cruce del Mar Rojo es más que un simple escape milagroso, es un poderoso momento de transformación. Simboliza una ruptura definitiva con el pasado, cuando los hebreos dejan atrás la tierra de su opresión y avanzan hacia una nueva identidad como pueblo libre. Este acto de liberación moldea su comprensión de Dios como un poderoso libertador, capaz de salvarlos incluso de los desafíos más insuperables. El cruce del Mar Rojo se convierte en una imagen fundamental de fe y redención, que resuena en todas las escrituras hebreas como testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Una vez en el desierto, los hebreos comienzan un viaje no solo de viaje físico sino de crecimiento espiritual. Se enfrentan a numerosos desafíos, desde la falta de agua y alimentos hasta momentos de miedo y duda, que revelan tanto su dependencia de Dios como su necesidad de desarrollar confianza en su provisión. En respuesta a sus necesidades, Dios les provee milagrosamente, les envía maná, pan del cielo,
cada mañana y codornices para satisfacer su hambre, y extrae agua de las rocas para saciar su sed. Estas provisiones son recordatorios diarios del cuidado y la fidelidad de Dios, y enseñan a los hebreos a confiar en Él para su sustento. El viaje por el desierto se convierte en un tiempo de prueba y refinamiento para los hebreos, a medida que aprenden a obedecer y confiar en los tiempos de Dios. Cada desafío que enfrentan es una oportunidad para profundizar su fe, dejar de lado sus miedos y reconocer que el plan de Dios es mayor que sus circunstancias inmediatas. Si bien a menudo luchan contra la duda y la rebelión, Dios sigue siendo paciente, guiándolos y reafirmando sus promesas. Este periodo en el desierto da forma a la identidad espiritual de los hebreos, moldeándolos como un pueblo que aprende a caminar en fe, incluso cuando el camino es incierto. El Éxodo no es solo una historia de liberación física sino también de formación espiritual. Mientras viajan hacia la tierra prometida, a los hebreos se les recuerda continuamente su pacto con Dios. El viaje de Egipto a Canaán se convierte en un viaje para aprender quiénes son como pueblo elegido de Dios, llamados a vivir de una manera que refleje su santidad y amor. En el monte Sinaí, Dios renueva su pacto con ellos, dándoles los 10 mandamientos y otras leyes que guiarán su vida comunitaria y espiritual. Este pacto, hecho tras su liberación, enfatiza su llamado único a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, apartados para representar los valores y la justicia de Dios. La celebración anual de la Pascua, instituida durante la plaga final, se convierte en un recuerdo duradero del Éxodo. A través de la Pascua, los hebreos, y más tarde el pueblo judío, recuerdan el acto de liberación de Dios y su misericordia al perdonarlos. La Pascua es más que una conmemoración histórica, es una recreación espiritual que permite a cada generación conectarse con el viaje de sus antepasados. Celebrar su identidad como pueblo redimido y renovar su gratitud por la salvación de Dios. La Pascua sirve como recordatorio de la relación de pacto con Dios, reforzando el vínculo que se solidificó durante el Éxodo. Para los hebreos, el Éxodo es central para su identidad, ya que moldea cómo se ven a sí mismos y su relación con Dios. Establece una comprensión fundamental de Dios como un libertador que escucha los clamores de su pueblo e interviene en su nombre. A lo largo de las escrituras hebreas se hace referencia frecuente a esta historia de liberación de Egipto, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y un recordatorio del poder y la compasión de Dios. Cuando los hebreos enfrentan desafíos futuros, recuerdan el Éxodo como un testimonio de la fidelidad de Dios, confiando en que el mismo Dios que los libró de Egipto continuará protegiéndolos y guiándolos. La historia del Éxodo tiene un significado temporal, ya que habla de temas de libertad, justicia, fe y misericordia divina. Muestra que Dios no está distante ni desapegado, Él está profundamente involucrado en las vidas de su pueblo y está dispuesto a hacer todo lo posible para rescatarlos y redimirlos. El viaje del Éxodo enseña a los hebreos, y por extensión a todos los creyentes, a confiar en la guía de Dios, a depender de su provisión y a tener fe en sus promesas, incluso frente a la adversidad. Enfatiza que la relación de Dios con su pueblo es de amor inquebrantable, compromiso y poder transformador. El Éxodo es más que un acontecimiento histórico, es un momento decisivo que moldea para siempre la identidad de los hebreos. Los establece como un pueblo redimido por Dios, llamado a vivir en alianza con Él y confiado con la misión de reflejar su santidad y compasión. El viaje de la esclavitud a la libertad es una odisea tanto física como espiritual, que continúa inspirando fe y esperanza. A través del Éxodo, los hebreos llegan a conocer a Dios como libertador y fiel compañero, una presencia que los sostiene en su camino hacia la tierra prometida y más allá. A lo largo de su historia, los hebreos no tuvieron que navegar solos en su relación de pacto con Dios, fueron guiados por una serie de líderes divinamente designados, profetas, jueces y otros intermediarios, que sirvieron como guías espirituales y voces de la verdad de Dios. Estas figuras fueron fundamentales para mantener a los hebreos alineados con la voluntad de Dios, recordándoles sus responsabilidades como pueblo elegido y llamándolos a volver a la fidelidad cuando se desviaron.
Entre estos líderes se encontraban figuras destacadas como Moisés, Josué y Samuel, que ayudaron a dar forma a la estructura fundamental de la sociedad hebrea, así como profetas posteriores como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que hablaron sobre tiempos de crisis, exilio y esperanza para la humanidad. Restauración. Juntos, estos líderes representan una rica tradición de guía profética y espiritual que subraya la relación única entre Dios y su pueblo. Uno de los primeros y más importantes líderes fue Moisés, quien no solo sacó a los hebreos de Egipto sino que también estableció su identidad como pueblo del pacto en el monte Sinaí. Moisés sirvió como mediador entre Dios y los hebreos, recibiendo los 10 mandamientos y otras leyes que regirían su vida religiosa, moral y social. A través de Moisés, Dios proporcionó a los hebreos instrucciones fundamentales que los distinguieron como una nación santa. Moisés fue más que un legislador, él era un padre espiritual para la nación, intercediendo a favor de ellos y llamándolos continuamente a confiar en la provisión y guía de Dios. Su liderazgo estableció un modelo de fiel servidumbre y profunda obediencia a Dios, estableciendo un estándar a seguir por todos los futuros líderes. Después de Moisés, el liderazgo pasó a Josué, quien asumió la tarea de conducir a los hebreos a la tierra prometida. Josué fue un ejemplo de valentía y fe, animando al pueblo a conquistar y colonizar la tierra sin dejar de ser fiel al Dios que los había liberado. Su papel no era solo el de líder militar sino también espiritual, ya que recordaba a los hebreos que debían adherirse a los mandamientos de Dios y evitar las prácticas idólatras de las naciones vecinas. La famosa declaración de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15, es una poderosa declaración de compromiso, que desafía a los hebreos a elegir la fidelidad a Dios por encima de todo. Cuando los hebreos se establecieron en la tierra prometida, fueron guiados por una sucesión de jueces, que sirvieron como líderes en tiempos de crisis y desobediencia. El libro de los jueces registra cómo los hebreos se alejaron repetidamente de Dios, solo para enfrentarse como resultado de ello a la opresión de los pueblos vecinos. Cada vez que se arrepintieron, Dios levantó un juez para liberarlos y restaurar el orden. Estos jueces, como Débora, Gedeón y Sansón, sirvieron como líderes militares, guías espirituales y árbitros de justicia. Su papel fue crucial para mantener la identidad del pacto de los hebreos, demostrando que incluso en tiempos de caos, Dios proporcionó líderes para guiar a su pueblo de regreso a la fidelidad. Samuel, el último juez y el primer profeta importante, desempeñó un papel fundamental en la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía. Ungió a Saúl y a David como reyes, estableciendo el linaje real que eventualmente conduciría al Mesías. Samuel no solo fue un juez sino también un profeta, un hombre profundamente comprometido a escuchar a Dios y entregar sus mensajes con valentía e integridad. El liderazgo de Samuel enfatizó la importancia de la obediencia a Dios por encima del poder político, mientras advertía repetidamente al pueblo y a sus reyes que se adhirieran a los mandamientos de Dios. A medida que se desarrolló la monarquía, el papel de los profetas se volvió aún más prominente, especialmente cuando los reyes de Israel y Judá a menudo cayeron en la idolatría y la injusticia. Profetas como Natán, que confrontó al rey David por su pecado, y Elías, que desafió a los falsos profetas de Baal, sirvieron como brújulas morales para la nación, haciendo que los reyes y el pueblo rindieran cuentas ante la ley de Dios. Estos profetas no tuvieron miedo en su compromiso con la verdad y a menudo arriesgaron sus vidas para enfrentar la corrupción y llevar al pueblo de regreso a la rectitud. En los años posteriores, cuando Israel enfrentó amenazas de imperios poderosos y corrupción interna, profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel surgieron con mensajes que eran tanto advertencias como promesas. Isaías, conocido por sus visiones de un Mesías venidero, llamó al pueblo al arrepentimiento y al mismo tiempo ofreció esperanza para un futuro de paz y restauración. Sus profecías introdujeron la idea de un siervo sufriente que en última instancia traería redención no solo a Israel sino a todas las naciones. La visión de Isaías amplió la comprensión de los hebreos del plan de Dios, mostrando que su llamado se extendía más allá de ellos mismos hacia un propósito mayor en el mundo.
Jeremías, conocido como el profeta llorón, sirvió durante una época de gran agitación cuando Jerusalén enfrentaba la destrucción por parte del imperio babilónico. A pesar de la resistencia del pueblo a su mensaje, Jeremías les advirtió sobre el juicio venidero y al mismo tiempo señaló un tiempo de renovación. Profetizó acerca de un nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 34, que Dios haría con su pueblo, un pacto que sería escrito en sus corazones en lugar de en tablas de piedra. Esta promesa de una nueva relación con Dios resonó profundamente, especialmente durante los años de exilio, y sentó las bases para una esperanza futura de que Dios algún día restauraría a su pueblo. Ezequiel, otro profeta durante el exilio en Babilonia, trajo visiones vívidas y acciones simbólicas para transmitir los mensajes de Dios. Conocido por sus dramáticas visiones del Valle de los Huesos Secos y la restauración del templo, Ezequiel aseguró a los hebreos exiliados que Dios no los había abandonado. Sus visiones hablaban de renovación, tanto física como espiritual, y ofrecían la esperanza de que la gente algún día regresaría a su tierra natal. Los mensajes de Ezequiel sirvieron como un poderoso recordatorio de que incluso en el exilio, el pacto de Dios no se rompió y sus promesas finalmente se cumplirían. Los profetas no solo llamaron a los hebreos al arrepentimiento, sino que también señalaron una esperanza futura, la venida de un Mesías que traería paz y redención duraderas. Este tema de un libertador prometido, un rey del linaje de David, impregna los escritos de los profetas, creando una expectativa que sostuvo a los hebreos a través de siglos de dificultades. Los mensajes de esperanza de los profetas en cuanto a un Mesías ofrecieron al pueblo una visión de un futuro en el que prevalecerían la justicia y el amor de Dios y serían plenamente restaurados como pueblo. Esta expectativa mesiánica se volvió central para la creencia hebrea, preparando el escenario para la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Además de su papel como mensajeros de Dios, los profetas eran voces de justicia social y a menudo desafiaban a los hebreos a tratarse unos a otros con justicia, compasión e integridad. Condenaron las prácticas de explotación, codicia y abandono de los pobres, recordando al pueblo que la verdadera adoración a Dios se reflejaba en acciones rectas y equitativas. Profetas como Amós y Miqueas denunciaron audazmente a los ricos y poderosos por oprimir a los vulnerables, reforzando la idea de que los hebreos debían vivir de una manera que reflejara el amor y la justicia de Dios. La tradición profética entre los hebreos subraya su relación única con Dios, una relación en la que continuamente son llamados a un estándar más alto y se les recuerda su responsabilidad como pueblo apartado. Los profetas no eran solo consejeros, eran conductos de sabiduría divina, encargados de mantener la salud espiritual de la nación. Sus mensajes a menudo eran desafiantes y exigían arrepentimiento y cambio, pero también traían consuelo y ofrecían la seguridad de que el amor y la fidelidad de Dios eran inquebrantables, incluso frente a los fracasos de Israel. El papel de los profetas, jueces y líderes entre los hebreos resalta la profundidad del compromiso de Dios con su pueblo. Estas figuras sirvieron como recordatorios constantes del pacto de los hebreos con Dios, instándolos a estar a la altura de su llamado como nación santa. Los profetas, en particular, fueron voces intrépidas de la verdad, que desafiaron al pueblo a vivir con justicia, honrar los mandamientos de Dios y aferrarse a la esperanza de un futuro Mesías. Sus mensajes moldearon el panorama espiritual del pueblo hebreo, ofreciendo tanto corrección como aliento, y sentaron una base de fe que perdura a través de generaciones. A través de estos líderes, la guía de Dios se hizo visible, reforzando el vínculo entre Él y su pueblo y recordándoles que fueron elegidos para un propósito divino en el mundo. El viaje y la fe de los hebreos establecieron una base espiritual que influye profundamente en las creencias, prácticas y valores del judaísmo, el cristianismo y, en parte, el islam. Sus narrativas, enseñanzas y relación de pacto con Dios forman la columna vertebral de estas religiones abrahámicas, cada una de las cuales tiene sus raíces en la relación única de los hebreos con lo divino. A través de sus historias, leyes y profecías, los hebreos proporcionaron al mundo un marco moral y espiritual que continúa dando forma a la vida religiosa, la ética y las tradiciones en todo el mundo.
Las escrituras hebreas, también conocidas como Tanaj en el judaísmo y Antiguo Testamento en el cristianismo, son veneradas como textos sagrados llenos de sabiduría, historia y guía divina. Estas escrituras describen enseñanzas y valores esenciales, incluida la justicia, la misericordia, la humildad y la devoción a Dios. Los salmos, proverbios y escritos proféticos, por ejemplo, contienen profundas reflexiones sobre la condición humana, expresiones de confianza en Dios y llamados a defender la justicia. Los 10 mandamientos y otras leyes morales dadas en el monte Sinaí continúan sirviendo como principios fundamentales que informan las normas éticas y las prácticas religiosas dentro de estas religiones. Estas enseñanzas enfatizan la importancia de amar al prójimo, cuidar a los vulnerables y caminar humildemente con Dios, lo que resuena profundamente en creyentes de diferentes orígenes. Una de las contribuciones más importantes de los hebreos a las religiones mundiales es el concepto de monoteísmo, la creencia en un Dios único y todopoderoso. En una época en la que dominaban las creencias politeístas, la adoración de los hebreos a un solo Dios, YHWH, Yahvé, era revolucionaria. Esta creencia en un creador único y soberano lo separó de las culturas circundantes y sentó las bases para el monoteísmo como principio central del judaísmo, el cristianismo y el islam. La fidelidad de los hebreos a esta creencia, incluso frente a las dificultades y la persecución, estableció la idea de una relación exclusiva y de pacto entre Dios y su pueblo. Un concepto que ha moldeado profundamente el pensamiento teológico y la identidad religiosa. Los hebreos también introdujeron al mundo el concepto de una relación personal con Dios, una idea que es central para muchas religiones actuales. A diferencia de las deidades distantes, el Dios de los hebreos era visto como íntimamente involucrado en las vidas de su pueblo, guiándolos, escuchando sus oraciones y ofreciéndoles consuelo y dirección. Figuras como Abraham, Moisés y el rey David ejemplificaron esta conexión personal a través de sus diálogos, oraciones y confianza en la guía de Dios. La comprensión que tenían los hebreos de Dios como trascendente e inmanente, un creador que está sobre todo pero presente con su pueblo, ha inspirado a innumerables creyentes a buscar una relación cercana y personal con lo divino. A través de su pacto con Dios, los hebreos demostraron un modelo de fidelidad y compromiso que continúa resonando. La alianza, con sus promesas y responsabilidades, estableció una relación basada en la confianza, la obediencia y el amor recíproco. Esta idea de fidelidad al pacto, de ser elegido y llamado a vivir según la voluntad divina, se ha convertido en una piedra angular del judaísmo, el cristianismo y el islam. Enfatiza que la fe no es simplemente una creencia personal sino una forma de vida que refleja los estándares de santidad, justicia y compasión de Dios. Esta comprensión del pacto inspira a los creyentes a ver su fe como un compromiso sagrado que influye en todos los aspectos de sus vidas. Los profetas hebreos también dejaron un legado duradero de justicia social, compasión y esperanza. Figuras como Isaías, Jeremías y Amós llamaron a los hebreos a cuidar de los oprimidos, defender la justicia y vivir éticamente. Hablaron en contra de la corrupción, la codicia y la explotación, enfatizando que la verdadera adoración a Dios incluye integridad moral y preocupación por los demás. Estos mensajes proféticos han inspirado a líderes y movimientos religiosos a lo largo de la historia, desde la Iglesia cristiana primitiva hasta el movimiento de derechos civiles, alentando a las personas de fe a trabajar por una sociedad justa y compasiva. El llamado de los profetas a la justicia permanece eterno e insta a los creyentes a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Además, el viaje de los hebreos a través del exilio y la restauración es un ejemplo de resiliencia y fe. Sus experiencias de esclavitud en Egipto, exilio en Babilonia y regreso a su patria revelan un pueblo que, a pesar del sufrimiento y el desplazamiento, mantuvo su confianza en las promesas de Dios. Esta narrativa de resistencia, arrepentimiento y esperanza ha brindado fortaleza a muchos a lo largo de la historia, recordándoles a los creyentes que la fe es un viaje con periodos de lucha y renovación. Su historia enseña que la presencia de Dios permanece firme, incluso en tiempos difíciles, y que la restauración y la redención siempre son posibles.
La fe y las enseñanzas de los hebreos no solo han dado forma a las creencias religiosas, sino que también han influido en los sistemas éticos y legales de muchas sociedades. Los principios que se encuentran en los 10 mandamientos, como honrar a los padres, prohibir el asesinato, el robo y el falso testimonio, se han integrado en códigos legales y normas éticas en todo el mundo. Estos valores proporcionan una base moral que trasciende las fronteras religiosas, fomentando el respeto por la dignidad humana, la justicia y la santidad de la vida. En el judaísmo, el legado de los hebreos sigue vivo en las prácticas, oraciones y observancias de la fe judía. El culto, las celebraciones y los rituales diarios judíos continúan honrando la relación de pacto con Dios establecida por sus antepasados. La Pascua, por ejemplo, conmemora el éxodo y la liberación de los hebreos de Egipto por parte de Dios, mientras que Yom Kippur, el día de la expiación, refleja el compromiso continuo con el arrepentimiento, el perdón y la renovación. Estas celebraciones conectan a las comunidades judías modernas con su herencia antigua, manteniendo viva la fe y las tradiciones de sus antepasados. En el cristianismo, el legado de los hebreos se reconoce como el fundamento de las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia cristiana primitiva. Jesús, nacido en una familia judía, es visto como el cumplimiento de las profecías hebreas sobre la venida del Mesías. Las enseñanzas morales y espirituales de las escrituras hebreas, en particular las relativas al amor, el perdón y la justicia, están entretejidas en la fe cristiana. Los cristianos consideran sagradas las escrituras hebreas y continúan estudiándolas como parte del Antiguo Testamento, extrayendo sabiduría e inspiración de las historias de Abraham, Moisés, David y los profetas. En el Islam, los hebreos son respetados como pueblo del libro y figuras como Abraham, Moisés y David son honrados como profetas. El Corán hace referencia al pacto con los hebreos y reconoce su papel como receptores de la revelación divina. Para los musulmanes, las historias de los hebreos y sus profetas sirven como ejemplos de fe y obediencia a Dios. Esta herencia compartida refuerza la conexión entre el Islam y las otras religiones abrahámicas, destacando creencias y valores comunes que las vinculan con el legado de los hebreos. Las contribuciones de los hebreos al mundo se extienden más allá de la teología y las escrituras, también incluyen ricas tradiciones de literatura sapiencial, poesía y perspicacia espiritual. Libros como Proverbios, Eclesiastés y los Salmos capturan reflexiones eternas sobre la vida, la naturaleza humana y la búsqueda de significado. Estos escritos han inspirado a innumerables personas de todas las culturas y religiones, ofreciendo orientación sobre temas como la humildad, la integridad, la resiliencia y la búsqueda de la sabiduría. Los Salmos, en particular, han sido una fuente de consuelo, expresando una variedad de emociones humanas, desde la desesperación y la tristeza hasta el gozo y la gratitud. Ofreciendo palabras de consuelo y alabanza que resuenan profundamente en personas de todas las religiones. El legado de los hebreos es de fe duradera, resiliencia y profunda visión espiritual. Su viaje y sus enseñanzas han sentado las bases para el judaísmo, el cristianismo y el islam, y han dado forma a las creencias, la ética y las tradiciones de miles de millones de personas en todo el mundo. A través de las escrituras hebreas, el mundo ha heredado principios de monoteísmo, justicia, compasión y una relación personal con Dios. La fidelidad al pacto de los hebreos sirve como modelo para los creyentes, enfatizando que la fe es un compromiso de por vida para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La sabiduría eterna que se encuentra en sus escrituras, oraciones y prácticas espirituales continúa inspirando y guiando a personas y comunidades. Subrayando la perdurable relevancia del viaje y las creencias de los hebreos en el mundo actual. Su historia sigue siendo un faro de esperanza, fortaleza y propósito divino, que recuerda a la humanidad el poder de la fe y la promesa del amor eterno de Dios. La historia de los hebreos es de fe, resiliencia y propósito divino. Desde su origen con Abraham, a través de su relación de pacto con Dios y las pruebas del Éxodo, el viaje de los hebreos sirve como un poderoso ejemplo de lo que significa vivir en una relación comprometida con el Creador. Su confianza en Dios, sus luchas y sus triunfos reflejan temas universales de esperanza,
perseverancia y confianza en la guía divina. Estas 5 ideas ofrecen una mirada a la rica herencia de los hebreos y la profunda influencia que su historia ha tenido en el mundo. A través de su historia, vemos un pueblo que no solo fue elegido sino desafiado a vivir una fe que inspiraría a generaciones. Los hebreos nos recuerdan el poder de la fe, la importancia de la obediencia y la belleza de una vida vivida en pacto con Dios. Su viaje es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y una fuente de aliento para cualquiera que busque profundizar su propio camino espiritual.